El día de hoy quiero compartirte cómo fue mi experiencia en la formación con Bert Hellinger en el año 2015. Cuando supe que venía Bert Hellinger a México, sentí muchísima emoción. Sabía que no iba a haber mucha oportunidad de volver a ver a Hellinger porque ya era un hombre de más de 80 años, pero un hombre muy fuerte. Seguía viajando por todo el mundo. Y aunque sabía que podría ser una de las últimas oportunidades para verlo, sentía la emoción, pero también tenía dudas. El haber estado vivenciando las constelaciones familiares en mi carrera, mientras estaba estudiando la carrera, más los talleres, obviamente me tenía cansada, me tenía pues bastante agotada y ya era como básicamente el último jalón de la carrera, era el último semestre. Y sentía estas ganas de ir, pero también la duda si mi cuerpo estaría disponible para tanto, porque todo lo que tiene que ver con la formación de constelaciones familiares, más a nivel internacional y más a través de Bert Hellinger, implica un estar disponible con todo, con el alma, con el cuerpo, con la mente, con el espíritu. Al fin nos unimos varias amigas, decidimos irnos a la Ciudad de México y empezamos esta aventura de lo que yo llamo redescubrir las constelaciones familiares. La enseñanza de constelaciones a través de Bert Hellinger fue una experiencia que agradezco haber vivido. Si hubiese creído que mi cuerpo no iba a poder, si me hubiera hecho caso, si le hubiera hecho caso a la mente, no hubiera tenido la oportunidad de haber conocido lo que Hellinger llamó las constelaciones del espíritu. Te explico un poquito la mecánica porque fue muy interesante. Habíamos personas de todo el mundo. Nos quedamos en el hotel sede porque para nosotros era mucho más cómodo. Y bueno, había acentos, parecía la Torre de Babel. Había acentos de varias partes del mundo. Me parecía muy curioso la gente de Costa Rica, por ejemplo, muy festiva, República Dominicana, iban como con sus porras. Se veía un entusiasmo y una energía muy alta. Obviamente antes de entrar al evento, pues sucedió algo que a mí me sorprendió porque iba con esta incertidumbre, con este nerviosismo, pero cuando me hicieron firmar una carta de responsiva por lo que pudiera suceder, es decir, que yo me hacía responsable de mi vivencia dentro del taller, bueno, ahí se encendieron las maripositas en el estómago, se prendieron las maripositas, se encendieron algunos foquitos rojos, pero dije, va, quiero vivir la experiencia, quiero sentir el poder tomar la enseñanza a través del creador de las constelaciones familiares. Pues obviamente cuando Bert Hellinger llega al escenario, yo estaba y mis compañeras estábamos como a 8 filas. Bueno, todo el mundo le aplaudió, nos paramos, nos daba mucho gusto. Yo creo que sí el maestro, pero también ver su fortaleza. A mí me sorprendía muchísimo cómo Bert Hellinger aguantaba las jornadas de horas de trabajo y por ejemplo, me sorprendía más que no usaba lentes. Hay una leyenda por ahí que dice que un chamán mexicano lo llevó ahí a su tierra y trabajaron algo para que él pudiera tener una vista perfecta. Es una leyenda muy interesante. No sé si sea cierta, pero es una leyenda que se escucha aquí en México, en mi país, y era muy, muy sorprendente mirarle con ese centro, esa firmeza, ese estar ahí, esa presencia. Era muy abarcante, podría decirse que sentías que Bert Hellinger estaba ahí. Obviamente iba con Sophie, que es su esposa. Ellos ya trabajaban juntos, viajaban juntos, pero quien básicamente llevó la formación pues fue Bert Hellinger. En ese viaje recuerdo que conocimos a unos argentinos divinos, mi querida Claudia, Paula, Daniel,
que tuvieron la fortuna y el privilegio, Daniel, de subir con Bert Hellinger. Daniel es un ser que yo considero que es una persona muy transparente, hicieron una constelación bellísima. Y lo que me sorprendía a mí de Bert Hellinger era que él solo se sentaba, no hablaba y sentía a la persona. Es decir, como si estuviese calibrando a la persona. Y lo que me sorprendía más es que a veces no trabajaba con las personas y les decía, no puedo trabajar contigo. Obviamente la persona se bajaba muy decepcionada y mi cabeza daba como 1000 vueltas y decía, ¿por qué no? O sea, ¿por qué se sube el consultante y Bert Hellinger le dice que no, ¿no? Entonces, era un hombre sumamente misterioso, un misterio que despertaba más mi fascinación por entender la herramienta y por mirarle a él y mirar su determinación. Uh-huh. Obviamente con las personas que sí trabajaba era súper profundo, era como si estuvieras viendo el escenario, pero como si lo que sucedía en el escenario traspasara a tu propio cuerpo, a tu propia mente, a tu propia emoción. Siento que lo que viví ahí no te lo pudiera explicar con palabras, porque a veces para vivir algo así, para vivirlo con todo lo que significa vivirlo, se necesita estar con el cuerpo presente. Fueron 4 días, casi 5 días de estar vivenciando constelaciones. Recuerdo que era una Semana Santa, una época sumamente significativa en la parte espiritual. Bert Hellinger procuraba ya no trabajar solo la individualidad, sino se enfocaba en la colectividad. Él nos invitaba a hacer trabajos que beneficiaran al colectivo humano y nuestro trabajo fue así, fue hacia el colectivo humano en esferas, en ámbitos que yo como consteladora, como estudiante, nunca me hubiera imaginado que pudiéramos tocar a través de las constelaciones. Lo más sorprendente para mí era que él permitía que se abriera la constelación y él acompañaba con una mirada, con un movimiento, pero nunca usó una frase de sanación y no vi que jalara, acomodara, moviera, parara o subiera a alguien. Era todo completamente sincrónico, por decirlo así. Alguien se movía, la otra persona seguía, ¿no? Estas constelaciones del espíritu que él llama, donde interviene lo que se denomina la gran alma, son muy interesantes. Y de pronto mi espíritu, como de exploradora, se fascina, se encanta ante este misterio que emerge. Obviamente también tengo una parte muy intelectual, una parte muy racional, pero ahí todas esas partes quedaban desarmadas, por decirlo así, y emergía una conexión mucho más profunda, mucho más instintiva, mucho más humana. Y las meditaciones que hacíamos con Sofía eran increíblemente poderosas. Había un campo así como si fuera así resonante, como si casi lo vieras moverse el campo entre todas las personas. Lo que más recuerdo también era que cuando terminábamos estos trabajos, estos encuentros, ponían música, siempre ponían una música muy regional, muy divertida, muy folclórica y nos poníamos a bailar, ¿no? O sea, movíamos el cuerpo y era como regresar un poquito a la tierra a través de la música. En el tercer día yo recuerdo que estaba, o sea, como impactada, ya no sabía cómo describir lo que estaba viviendo, sintiendo. Y recuerdo que tuve que salir al jardín y sentarme y pegarme ahí cerquita de un árbol como para bajar aquí y entender de qué se trataba eso, porque no lo veías
Yo, por ejemplo, no lo veía en el supermercado, afuera de mi casa, no lo platicaba con mis vecinas, con mis amigas, no lo platicaba con mis comadres. O sea, es algo que vives en ese recinto, en ese lugar, que pareciera que está aislado del mundo. Es muy curioso porque pareciera un poco loco, ¿no? ¿Cómo que ese lugar está aislado del mundo? Sí, porque era como estar en otra dimensión. Y de pronto decírtelo así puede sonar muy gracioso, porque hay mucha gente que critica muchísimo las constelaciones familiares y luego dice pues, que esos maestros no son de Dios y que acércate a Dios y que todo esto, ¿no? Yo respeto mucho su pensar y respeto mucho su sentir, pero soy una exploradora de la existencia y tenía que vivir la experiencia y sumergirme en ella, aunque me costara bajar, ¿no? Obviamente con esto también te quiero decir que yo no siento que las constelaciones familiares, o yo no las vivo de esa manera, sean como una secta. En ningún momento sentí que Bert Hellinger nos coaccionara a hacer algo o que dejáramos de hacer algo. No lo sentí más bien en este deseo de acompañar a la humanidad en un movimiento de amor, porque todo era movimiento de amor. Él sí recuerdo que tocó a uno de los participantes y me impresionó mucho la forma en que lo tocó. Estaba él sentado por un lado de un joven, muy, muy joven, que tenía situaciones emocionales muy fuertes y creo que esa fue la vez que lo vi tocar con una fuerza, con una entereza muy, muy sorprendente. Otra de las cosas que también recuerdo es que como estábamos hospedados en el Hotel Sede, ellos también estaban hospedados en el Hotel Sede y en uno de los breaks para comer me acerqué al elevador y de pronto sentí así como una presencia así como fuerte y volteé hacia atrás, yo estaba de frente, éramos pues bastante gente, pero me tocó estar hasta adelante para agarrar el elevador y volteé hacia atrás y pues vi a Bert Hellinger. Él traía pues obviamente personas que le ayudaban porque su movilidad ya no era muy fluida y volteo y veo a Bert Hellinger y solamente cruzamos las miradas y entendí, ¿no? O sea, fue simplemente decir, pase, ¿no? No hablamos, no me pidió que si le permitía pasar al elevador, fue un cruce de miradas y era una mirada, no sé, como tan dulce, pero también como si hablara a través de la mirada, como si muy gentil, ¿saben? O sea, es como no necesité hablar para pedirte con mucho respeto que quiero pasar, ¿no? Entonces, obviamente yo me moví de ese lugar y pues pasó Bert Hellinger y fue así como entendí que a veces no se necesitan palabras para conectar con las almas o para hacer peticiones. A veces una mirada hace mucha más resonancia y tiene más fuerza que estar hable y hable y hable pidiendo algo. Después de esa experiencia, como te comentaba, estábamos en Semana Santa, pues vino algunos trabajos en conmemoración a esas fechas. Fueron realmente insólitos, esa es la palabra que te puedo decir, porque era reconocer la historia desde esta perspectiva de constelaciones. También había una traductora que me encantaba, Úrsula, ya no está en la vida Úrsula, y era tan amorosa, era tan gentil, se llevaba tan bien con Bert Hellinger, o sea, fluía tanto que hacía muy cómodo el hecho de pues estar escuchando la voz de Hellinger y la voz de la traductora, porque a veces cuando estás en un evento con alguien que no habla tu idioma es cansado si la traductora no logra captar bien el mensaje, si está preguntándole al expositor, eh, me repite, ¿no? Y ella no era como si estuvieran hablando uno solo. Era muy suave el movimiento. También había como recesos donde había participaciones
como bailes, como músicos, porque a Bert Hellinger lo trajo a México CUDEC. Angélica, la directora de CUDEC, y Alfonso Malpica, en ese tiempo estaba él también en la vida, pues eran los que organizaban los viajes de Bert Hellinger y hacían muy didáctica la experiencia. Tuve también la fortuna de poder comprar libros que ya no, que es muy difícil conseguir. No es que ya no se editen, no es que ya no salgan, es que son difíciles de conseguir. La obra de Bert Hellinger no es tan sencilla de conseguir. Y pues de conocer a mucha gente, de escuchar las vivencias. Y algo que me sorprendía también es que obviamente yo terminaba súper rendida después de las horas de entrenamiento. Y cada mañana me encontraba a un señor que lo veía regresando, él era participante del taller, regresando de correr. O sea, decía yo, ¿a qué horas? ¿De dónde sacas fuerza para irte a correr si yo lo que quiero es dormir? Y era como para mí como, wow, ¿cómo podemos vivir la experiencia, la misma experiencia de tan distinta forma? Fue también muy divertido poder convivir con mis compañeras, poder vivenciar lo que sentíamos cada una. Había obviamente compañeras que resentían en su cuerpo el trabajo y ahí estábamos como un apoyo las unas a las otras. Ya el último día realmente fue complicado para mí acceder al cierre del taller. Había sido así como una ola tras otra ola de información, de movimiento, y el último día fue así de wow, pero es el último día y quiero cerrar y voy a ir a cerrar. Obviamente pasó de todo, el último día fue muy, muy impresionante ver lo que estaba sucediendo. También sentí un poco de nostalgia al ver que Bert Hellinger nos decía adiós. Sabía que no iba a volver a tener otra oportunidad de verlo, porque sabía también que eran sus últimos viajes. Ya no era tan fácil que él se moviera. Ya en el aeropuerto estaba en silla de ruedas, entonces quería aprovechar al máximo cada momento. Cerré con el corazón muy agradecido y sintiéndome muy contenta conmigo misma por haberme levantado, por haber estado ahí, por haber asimilado, por haber aprendido. Y emprendí el viaje de regreso a mi ciudad. Obviamente, el viaje de regreso fue bonito porque estuvieron mis compañeras compartiendo la experiencia, pero al llegar a casa el cuerpo estaba de wow. Denme, no sé, una cama king size si me quiero recostar. Era como sentir ecos del trabajo, era como tratar de entender y ahora qué sigue para mí, porque esto que él me está mostrando no lo conocía y no sé cómo se hace, porque no hay un lenguaje oral, no hay una intervención como tal. Era todo lo contrario, era quítate en medio y deja que lo que tenga que surgir surja. Entonces había un montón de cosas confluyendo en mi cabeza y por supuesto lo que confluye en la cabeza impacta en el cuerpo. Y te platicaba en el video anterior, en el de los representantes, que tuve la fortuna de conocer a un maestro que llegó a Culiacán, en ese tiempo no había pandemia, llegó a mi ciudad y era el maestro Carlos Eduardo García Osegueda. Él tiene una técnica súper buena que se llama Chinen Chikung y decidí tomar ese taller. No sabía ni por dónde era eso del Chinen Chikung, no tenía ni idea ni cómo se hacía ni cómo se comía, pero algo en mi corazón me decía, es momento de atender el cuerpo. Estuve un fin de semana aprendiendo con el maestro Carlos Eduardo, que me parece que es un gran sanador, aunque él es una persona muy humilde. Él ni siquiera le gusta que le digan maestro, él solo pide que le llamen Eduardo. Y fue una experiencia muy retadora porque el maestro Eduardo es sumamente exigente.
pero curiosamente me tocó estar hasta adelante y él ponía especial atención a las personas que estábamos hasta adelante y fue como muy bonito sentir su acompañamiento, su cercanía. Curiosamente me tocó la misma circunstancia que Bert Hellinger. Esta vez no fue en un elevador, fue en una puerta. Yo iba saliendo del lugar en donde estaba haciendo el entrenamiento, él iba entrando, también tuvimos un cruce de miradas y fue así como otra vez reconocer el universo a través de los ojos de estos dos maestros a los cuales admiro mucho, los cuales son muy criticados también porque no están haciendo las cosas como la sociedad y la cultura se los piden, es decir, están saliéndose de los parámetros de lo conocido, de lo estructurado, de lo científico, pero están trayendo mucho bien al mundo. Y digo están trayendo porque Bert Hellinger, su legado no se va con su muerte. Es decir, una persona no desaparece solo por no estar aquí físicamente. Siento que ahora muchos consteladores necesitamos aprender cómo es el trabajo con el espíritu. Sigo entrenándome en constelaciones familiares y al día de hoy no conozco un constelador que me enseñe o me proponga trabajar como lo hacía Bert Hellinger. Pueden incluir ciertas, por ejemplo, técnicas cuánticas, hay métodos que involucran lo espiritual, pero esto que él ofrece, no, Sophie Hellinger, perdón, lo está haciendo en Alemania. Creo que su método se llama Cosmic Power, pero yo no he tomado formación con Sophie Hellinger, no lo he hecho, pero por lo menos aquí en México y en España no se está desarrollando el método tal cual, tal como es. Y siento que mucho de esto es porque hay que tener un refinamiento, es decir, hay que tener el instrumento muy bien calibrado para poder sentir todo lo que emerge en el campo del espíritu y muchas personas no lo tenemos tan calibrado, no estamos como vibrando tan fino para poder sintonizar y para poder, vamos a decir, contener, sostener eso que se abre en un trabajo de constelaciones del espíritu. No lo sé si algún día decida formarme en esto del Cosmic Power. Son diferentes. Sophie Hellinger y Bert Hellinger, a pesar de que eran pareja, son distintos en cuanto a la didáctica, en cuanto a la forma de enseñar constelaciones. Y no lo sé si ese sea mi camino, pero por lo pronto aquí en México se siguen enseñando las constelaciones de la forma tradicional. Ve para aquí, ve para allá, muévete acá, di esto. Y ya, yo creo que es momento de evolucionar en eso. Yo de pronto cuando estoy participando aunque sea formativo, en una representación de constelaciones, sí siento como, a veces puede decirse como falta de respeto ante el consultante, porque no siempre lo que le dices que diga es lo que necesita decir. Entonces, sé que este mundo de las constelaciones va a seguir evolucionando. Sé que se está abriendo a nivel mundial. En una de los videos te comentaba de la serie Mi Otra Yo, que le puso ahí el foco, ahí como que lo puso en el escenario, el método, la herramienta para que todo el mundo la conociera y ahí empezó el boom de las constelaciones y la gente dijo, quiero saber de qué se trata eso tan misterioso y quiero saber si es verdad que sana con tanto poder, porque obviamente una de las protagonistas, a través de una constelación familiar, descubre cosas de su historia personal y empieza un proceso de sanación. Entonces, esto ya dio una visibilidad, ya brincó y escaló un poco más. Hay muchos psicólogos que están incluyendo la herramienta como parte de su oferta.
profesional. Y también hay muchos coaches, también hay muchos chamanes, sanadores, pues, que le incluyen en su oferta de terapias. Yo lo sigo practicando a través de muñecos, que mi próximo video va a ser justamente eso, entender cómo se hace una constelación con muñecos, y a través de las personas que vienen aquí al consultorio y que se vuelven representantes de sí mismas o representantes de las personas que vienen con ellos, ¿no? Hacemos un poquito vivenciarse a través del otro. Uh-huh. Pues bueno, con esto voy a cerrar ya el video. Es un gusto, de verdad, poder seguir compartiendo esta información. Te dejo de nuevo mi nombre. Yo soy Rocío Munguía, soy psicoterapeuta familiar con especialidad en constelaciones familiares, también con un doctorado en psicoterapia Gestalt, que ahí entra mi parte un poquito más científica, pero Gestalt también es campo, Gestalt también es fenomenología, campo, cuerpo, bueno, todos estos términos que usa constelaciones también se usan en psicoterapia Gestalt, y me encanta porque también es una terapia sumamente humana que acompaña, que mira, que incluye, que invita y que respeta. Nos veremos en un próximo video. En ese video te hablaré sobre constelaciones con muñecos.